Lección número 15. Lo que la Biblia enseña sobre el don de profecía. Oremos. Te damos gracias, oh Padre Celestial, por este maravilloso día, porque nos das la vida, la salud, el alimento físico y este alimento espiritual. Ahora, en este día, Padre, vamos a conocer lo que tu santo libro enseña sobre el don de profecía que debe tener tu iglesia del fin. Gracias, nuestro querido Dios, porque has hecho provisión para esta época del fin, para que nosotros tengamos todas las profecías bíblicas muy claras y no vengan falsos maestros y pastores a interpretar lo que no es. Por eso te ruego la bendición de tu Santo Espíritu para el oyente, así como que le concedas las peticiones de su corazón según tu buena voluntad. Es en el nombre poderoso del Señor Jesucristo que se lo agradecemos. Amén. Bien, en la lección pasada vimos que la iglesia verdadera de Cristo guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 19:10 dice en su última parte que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto quiere decir que la iglesia de Cristo debe tener el don de profecía, saber interpretar correctamente las profecías de la Biblia, las cuales están entretejidas y en símbolos que a simple lectura son imposibles de entender. Pero, querido oyente, queremos informarle que la Iglesia Adventista del Séptimo Día posee desde sus comienzos la interpretación correcta de las profecías, las cuales fueron aclaradas por medio de sueños y visiones presentadas a una de nuestras fundadoras del movimiento adventista en el siglo pasado. Pero antes quiero decirle al amado oyente lo siguiente. ¿Sabía usted que la profecía es diferente a la adivinación? Si usted busca en un diccionario la palabra adivinación, leerá que significa descubrir, pronosticar o predecir el futuro o lo oculto y misterioso. Y si busca la palabra adivino, verá que entre estas personas están los brujos, los hechiceros, los astrólogos, magos, pitonisas, y hay quienes les llaman profetas, pero no lo son. Mire cuánta diferencia hay entre ser un profeta y un adivino. El adivino está relacionado con lo oculto y misterioso, con hechicerías, magos y pitonisas, como dice el diccionario. Pero al buscar también la palabra profecía en el diccionario dice así: predicción inspirada por Dios, anunciar lo futuro en virtud de un don divino. Y si busca el significado de la palabra profeta, dice: el que predice las cosas por inspiración divina, el que anuncia un acontecimiento futuro. Entonces vemos que la adivinación y los adivinos están relacionados con lo oculto y misterioso, y sirven a las potestades de las tinieblas porque están basados en los acertijos, las adivinanzas y la mentira para enlazar la vida de la persona con el padre de la mentira, que es Satanás, como lo dijo el Señor Jesús en Juan 8:44. Por eso se cumple la adivinación, porque la dirige el padre de mentira. Si un adivino dice ser profeta, Dios le califica como falso profeta, porque la profecía y los profetas están relacionados con la inspiración divina y sirven a Dios, porque están basados en la verdad y son dirigidos por Dios, que es el único que conoce los acontecimientos del futuro. Eso está apoyado en la Biblia en Daniel capítulo 2 versículo 27 en adelante, que dice: y Daniel le respondió al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Resulta, amado oyente, que el rey Nabucodonosor en la antigüedad tuvo un sueño y se le olvidó el sueño. Nadie podría decirle al rey qué era lo que había soñado, y mandó entonces a matar a todos los astrólogos, adivinos y a todos los magos, porque ninguno
pudo hacerlo. Si usted se lee todo el capítulo 2 del libro de Daniel, usted se dará cuenta para entender mejor qué fue lo que pasó al rey Nabucodonosor. Allí dice que ningún mago ni adivino podía interpretar, pero hay un Dios en el cielo que sí revela los misterios. Y efectivamente les reveló al profeta Daniel tanto lo que soñó el rey, que fue una estatua, le reveló eso y qué significaba ese sueño. Así que allí dice, según la Biblia, el único que puede revelar el futuro es Dios. Es el único que tiene mirada hacia los siglos venideros. Y por eso nos dijo lo que va a suceder, porque Él vio que los moradores de la tierra se corromperían de tal manera que llegarían de nuevo a ser personas como las que vivieron antes del diluvio, que Dios con todo el dolor de su corazón tuvo que barrerlo de la faz de la tierra. Igualmente va a pasar ahora, porque Él tiene que quemar esta tierra para purificarla de la maldad y el pecado de sus moradores. Bueno, entonces con esta pequeña introducción vamos a empezar con la primera pregunta. Dice así: ¿a quién revela Dios sus designios? Y vamos a leer allí en Amós 3, versículo 7. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Él únicamente escoge a personas que creen en Él, que están muy cerca de Dios, seres humanos que fueron rectos, justos, apartados del mal, y Dios nuestro Señor los escogió para decirle toda la revelación de este mundo, y así pudiera formarse el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso todos estos profetas como Moisés, como Joel, Daniel, Isaías, Jeremías, todos ellos tienen un libro acá y casi siempre comienzan diciendo: Jehová me dijo, y Jehová Dios me dijo, escribe. Lo mismo el apóstol Juan en el Apocalipsis, y Dios me dijo, escribe en un libro lo que ves, y por eso se recopiló las Santas Escrituras. Entonces, la respuesta a la pregunta número 1, ¿a quién revela Dios sus designios? Bien puede usted poner allí a los profetas. Puede detener la grabación para que pueda escribir. ¿Listo? Pasamos entonces a la pregunta número 2. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Y vamos a ver Números 12, versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Vemos aquí que Aarón y María, hermanos de Moisés, le criticaron y Dios los castigó. Y les dijo: a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara, pero cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Entonces, la respuesta a la pregunta número 2, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Podemos decir allí en sueños y visiones. Amén. Y le cuento, amigo oyente, que Dios no va a escoger a una persona que sea del mundo como su profeta. De ninguna manera. Él los escoge de entre su pueblo cristiano y que tenga buen testimonio, que se le note a la ley y al testimonio. Si el profeta no dice en cuanto a eso, es porque no le ha amanecido. Porque mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 13, del 10 en adelante, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Me gusta este espacio, porque a vosotros, es decir, a la iglesia de Cristo, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así de que cuando dicen que el profeta Nostradamus, que el profeta no sé qué, esos no son profetas de Dios, de ninguna manera. Bueno, ahora sí pasemos a la tercera pregunta. ¿Puede una mujer ser profeta? Joel 2:28.
y Hechos 21:9. Vamos a ver la primera cita en Joel 2:28. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí vemos que hacia el final del tiempo, cuando esto suceda, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, porque dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Y profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas, y aquí es donde vemos de que Dios sí utiliza a mujeres para ser profetas, mujeres de buen testimonio. Y vamos a ver ahora la segunda cita en Hechos 21, desde el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, es decir, diáconos, posamos con él. Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, ¿utilizó Dios a mujeres en la antigüedad para ser profeta? Sí. No solamente las 4 hijas de Felipe, también estaba la profetisa Hulda, Débora, que también fue juez de Israel y también profetizó, y también está profetizado en Joel 2:28 que profetizarán nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, ¿puede una mujer ser profeta? ¿Puede usted responder sí? Bien, pasemos a la pregunta número 4. ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? Y vamos a ver 1 Corintios 12:28. Dice así el Señor: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí vemos que la iglesia primitiva apostólica sí tuvo profeta. Amén. Puede poner esa respuesta. ¿Listo? Pasemos entonces a la pregunta número 5. ¿Qué está predicho del don profético en la iglesia? Y vamos a verlo en 2 citas, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Veamos primero Apocalipsis 12:17. Dice así: entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vemos cuál es la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia apostató y hay un resto de la descendencia de ella que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a ver qué es el testimonio de Jesucristo. Allí mismo en Apocalipsis 19:10 dice el apóstol Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Clarito. Aquí vemos que es la única parte donde dice espíritu de profecía. En estas 2 citas bíblicas de Apocalipsis vemos que está predicho que la iglesia tendría el espíritu de la profecía, pero no cualquier iglesia, sino la iglesia que guarda todos los mandamientos de la ley de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que significa que interpreta muy bien las profecías bíblicas porque Dios se las reveló. Ninguna denominación religiosa, amado oyente, tiene las profecías claras ni las enseña como lo hace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y estamos tomando fuerza en el mundo para esta época porque vemos que a través de la mensajera de Dios, Ellen White, a quien Dios le reveló todas las profecías en su correcta interpretación,
durante 70 años fue esa labor para sacar del montón de tradiciones en que estaba sumida las doctrinas bíblicas. Por eso nosotros los adventistas del séptimo día podemos interpretar bien las profecías, porque ya nos dejaron esos libros que amplían las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque se le mostró a Ellen White en sueños y visiones. Y lo mejor es que, por cuanto todas estas cosas que ella profetizó para este tiempo se están cumpliendo, entonces mucha gente tiene los ojos puestos en los adventistas del séptimo día. Bien, hemos terminado y hagamos el repaso. Sabiendo que Dios revela sus designios a los profetas, que Dios se comunica con el profeta a través de sueños y visiones, que una mujer sí puede ser profeta y lo fue en la antigüedad, que la iglesia primitiva sí tuvo mujeres profetas y que en Apocalipsis está predicho el don profético para la iglesia cristiana del fin. Entonces, sabiendo todas estas cosas, ¿qué debemos hacer? Primero, apreciar las profecías. En Primera de Tesalonicenses 5:20 dice así: no menospreciéis las profecías. Así que no debemos menospreciar las profecías, sino apreciarlas. A medida que avanzan los años, nos estamos dando cuenta que varias profecías se están cumpliendo a nuestros ojos. Ya el mundo está llegando a ser como Sodoma y Gomorra, porque Dios profetizó que el mundo sería como una Sodoma, y eso es lo que están aprobando todos los gobiernos de la tierra, la igualdad, con la cuestión de que tienen libertad para desarrollar su propia personalidad. Están permitiendo que los seres humanos le han dado permiso para que ellos se degraden cada vez más. El que es homosexual ahora se le exalta, eso anteriormente era una vergüenza. Y han habido otras profecías, la unión del papado con el protestantismo norteamericano también se están dando las manos. Lo dijo Dios a través de los libros de Ellen White para poder poner el nuevo orden mundial. Eso es profético, una sola religión en el mundo, es decir, van a rebajar todas las normas morales y los principios divinos se van a echar a un lado. Eso es lo que estamos viendo y fue profetizado por Dios a través de Ellen White. Y muchas cosas se han venido dando que nos estamos dando cuenta que efectivamente Dios tuvo una mensajera para el tiempo del fin, para que pudiéramos estar atentos en la iglesia del desarrollo de las cosas. Por ejemplo, querido oyente, si usted se compra el libro El conflicto de los siglos, ese libro es la dolorosa historia del cristianismo que se le mostró a Ellen White por medio de visiones y sueños. Y ella fue escribiendo. Y los 5 últimos capítulos está en orden el desarrollo del tiempo del fin, cuando llegue la ley dominical mundial que se convertirá en la marca de la bestia. Todas las demás denominaciones dicen que la marca de la bestia es un chip que nos van a poner en la mano, y dicen una cantidad de interpretaciones, ¿cierto? Pero esa no es exactamente la marca de la bestia. De pronto es un control para que puedan comprar y vender los que van a recibir esa marca de la bestia, ¿cierto? Pero es completamente diferente. Si la marca de Dios es el sábado, el domingo de los hombres se convertirá en la marca de la bestia cuando le impongan a la fuerza, so pena de quitarle los bienes y matar y encarcelar a los que no quieren descansar en domingo y adorar en domingo, porque nos van a obligar a que trabajemos y violemos el santo sábado de Jehová. Ese es un plan diabólico para que la ley de Dios sea completamente pisoteada por ley gubernamental de los hombres. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Apreciar las profecías. Segundo, estar atento a la profecía. Segunda de Pedro 1:19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí el apóstol Pedro nos
asegura que tenemos la palabra profética más segura. Claro, en las Santas Escrituras debemos de estar atentos a esa profecía, como ahora nosotros los adventistas del séptimo día estamos atentos a los acontecimientos, el desarrollo de todo lo que se está haciendo en este mundo. Y cómo están por ley gubernamental, están pisoteando las leyes de Dios y los principios divinos. Tercero, creer en los profetas. Segunda de Crónica 20:20 es un versículo muy conocido que dice así: y cuando se levantaron por la mañana salieron del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces debemos de creer en los profetas de Dios, porque cuando no hay profeta, el pueblo se desenfrena, dice aquí la palabra de Dios. Por eso estamos viendo que la gente a quienes nos acercamos para darle la invitación de gracia, que vengan a la salvación, que acepten a Cristo, que conozcan la palabra de Dios, para que se enteren de los acontecimientos del fin y sepan qué hacer cuando se estén cumpliendo esos acontecimientos, y no vayan a estar del lado del enemigo, sino que estén del lado de Cristo. Entonces hay muchas personas que dicen, no, olvídese, no me gusta eso. Entonces qué tristeza, porque cuando venga lo que ha de venir, que dice el Señor, que oremos para que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces todas estas personas que no quieren saber nada se van a dar una confundida, que no van a saber de qué lado van a ir, porque solamente van a haber dos grupos y no van a saber quién dice la verdad. ¿Por qué? Porque nunca se prepararon. Bueno, mi querido oyente, dice aquí, le recomendamos leer el libro El Camino a Cristo por Ellen White. Usted puede ir a la Iglesia Adventista, pídalo, que muchas personas son muy generosas y hasta se lo dan. Bueno, de cristianismo práctico vemos visitar un hospital con el instructor para orar por los enfermos. Amén. Ahora yo quiero decirle algo. En la parte de atrás de la lección está mucho más explayada este tema. Y mire lo que dice aquí sobre Ellen White. La Iglesia Adventista del Séptimo Día contó con el espíritu de profecía en la persona de Helena de White. Ella nació en Gorman, Maine, el 26 de noviembre de 1827. A la edad de 9 años fue herida con una piedra arrojada por una condiscípula. El accidente casi le costó la vida. Permaneció inconsciente 3 semanas y tuvo que abandonar la escuela. En 1840, a los 12 años, entregó su corazón a Dios y fue bautizada por un ministro de la Iglesia Metodista. Con varios miembros de su familia, Helena asistió a unas reuniones adventistas en Portland y en 1842 aceptó plenamente las doctrinas, por lo cual en 1843 fue desfraternizada de la Iglesia Metodista. Claro, porque ella estaba asistiendo al movimiento adventista y ahí no se lo permitían. Helena era una valiente misionera y ayudaba en la proclamación del mensaje. Una mañana de diciembre de 1844, estando reunida con otras personas para orar, tuvo la primera de varias visiones en la cual presenció el viaje del pueblo adventista a la ciudad de Dios. A los 17 años relató la visión a los creyentes, que la aceptaron como luz de Dios. Luego realizó una serie de viajes para relatar esa y otras visiones. En un viaje que efectuó a Orrington, Maine, conoció al joven predicador adventista Jaime White, con quien contrajo matrimonio a fines de agosto de 1846. Y ahí puede usted seguir leyendo. Bueno, mi querido oyente, hemos terminado y su resolución. ¿Acepta usted el maravilloso don de profecía dado por Dios a su iglesia? Si así lo acepta, puede escribir su nombre delante de Dios. Que Dios le bendiga y vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por ese amor con que nos amas, nos guardas, nos guías hacia tu palabra, para que la podamos comprender. Gracias porque tu Santo Espíritu nos está enseñando. Glorifícate en esta personita que te ama, que quiere obedecer tu verdad, porque
has venido impresionándola. Te la ponemos en tus manos para que seas propicio a todas sus necesidades.